Bueno, buen día, jóvenes. Habemos dos en sala, Buen día, ingeniera. pero vamos a empezar porque son 11:10 ya. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ven la Buen día, diapositiva? ingeniera, sí se ve. Perfecto. Ya, habíamos visto los conceptos generales de lo que era redes de distribución y a la vez vimos en la última clase los conceptos generales de lo que era una aducción, ¿sí? Se los he casado un poquito el tema. Ahorita van a ver por qué. Ya, la idea o la meta de hoy es ver la metodología Hardy-Cross para redes cerradas y para la próxima clase, o más bien de aquí a 2 clases, ver el tema de cálculo de redes abiertas o, y también las aducciones, porque prácticamente entre tuberías o redes abiertas son los mismos parámetros que se toman en cuenta para el diseño hidráulico de las aducciones. ¿Ya? Entonces esa es la idea de haberlo casado los dos temas y haber visto sobre la parte teórica. Ya, bueno, para hacer un poquito de recuerdo y de memoria, en redes de distribución, que habíamos dicho que las redes de distribución son un conjunto de tuberías que se encargan, tuberías más accesorios, ya que se encargan de llevar el agua hasta el usuario, ¿no? Y la aducción, habíamos dicho que una aducción es la que transporta el agua desde la fuente, ya sea al tanque de almacenamiento o ya sea a la planta de tratamiento o directo a la red. O sea, es la tubería principal que transporta el agua, ¿ya? Entonces, dentro del tema de redes de distribución, habíamos clasificado o se clasifican, ¿ya? Eh, dependiendo de eh, sus componentes y su flujo, su tipo de alimentación, ya, y según cómo estén distribuidas. Y dentro de la distribución o instalación de tuberías, habíamos visto que habían dos tipos de redes, bueno, tres, pero prácticamente la tercera es resultante de las otras dos. Habíamos visto red ramificada o abierta, ¿ya? Que es esta la figura, una red ramificada o abierta, y una red cerrada o mallada, ¿ya? Estos dos tipos, y bueno, en el caso que, de que así lo amerite, se podría hacer la combinación de ambas, ¿ya? ¿En qué consiste una red abierta? Que yo tengo un ingreso de flujo o de caudal, ¿ya? Y voy distribuyendo hasta mis puntos más alejados. Y la red mallada o cerrada es donde tengo circuitos que permiten hacer un mejor balance del agua que se entrega. Ya eh, la elección de cualquiera de estos dos métodos ya está en función a la topografía que yo tengo. Comúnmente en el campo, en zonas dispersas, áreas dispersas o semidispersas, no puedo hacer este tipo de instalaciones por el tema del costo, ¿ya? Como, generalmente en comunidades ya está el centro poblado que viene a ser la iglesia, el centro de salud, la plaza y las casas alrededor de la plaza, ¿no? ¿Ya? Y comúnmente las viviendas se encuentran a varios metros, incluso kilómetros de distancia, ¿no? Entonces tengo que ir ampliando y ampliando mi red de tal manera que por la disposición topográfica no me permite hacer un circuito cerrado. Y bueno, el tema de las redes malladas o cerradas ya está, se aplican más a urbes grandes,
a lugares donde ya tenemos viviendas prácticamente al 100%, ¿no? En todos los manzanos. En función al tipo de redes que tenemos, habíamos mencionado que para redes, eh, para redes abiertas se aplican todos los parámetros hidráulicos que se tienen en cuenta para canales, ya sea abierto o cerrado, o tuberías a presión, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a hacer ejemplos similar como cuando calculamos una aducción, ¿ya? Canales abiertos es la ecuación de la continuidad, el caudal igual a velocidad por área, ¿no? Definimos una sección y vamos viendo que cumpla con lo que dice la normativa en cuestión a presión y a velocidad, ¿ya? Y en el tema de tuberías a presión se utilizan, básicamente se utiliza la ecuación de Bernoulli, ¿no? O la ecuación de la energía, donde todo lo que nos dice el teorema es aplicable a- al cálculo de tuberías a presión, ¿ya? Nos vamos a ir directamente, que ya lo vimos, pero vamos a repasarlo, ya, los criterios para el diseño de la red, ya. Igual, al inicio de esa clase habíamos visto que tenemos el que tomar en cuenta el caudal de diseño, ¿no? El caudal de diseño, si va directo a la red, tomamos en cuenta el caudal de diseño. El caudal de diseño era el caudal máximo horario más el caudal comercial, más el caudal industrial, más el caudal contra incendios, si corresponde, ¿no? Y ya nosotros hasta aquí hemos analizado cuál es el caudal de diseño. Si no hay comercio, no hay industria y las poblaciones son menores a 10.000 habitantes, tenemos que el caudal de diseño va a ser el caudal máximo horario, ¿no? Esto cuando se haga un diseño directamente de alimentar a la red. Si hubiese un tanque, nuestro caudal de diseño va a ser el caudal máximo diario, ¿ya? Si nuestro sistema de agua potable tuviera o contemplara tanque de almacenamiento. Cálculos hidráulicos. Esto va a depender del tipo o del sistema que tengamos en la red, si es una red cerrada o una red abierta o es una red combinada, ¿ya? Para el cálculo de una red cerrada se utiliza generalmente el método Hardy-Cross. Hay otros métodos, ¿ya? Pero el que más se utiliza es el de Hardy-Cross, que es el que hoy vamos a ver. Lo que recomienda el método de Hardy-Cross es que se deben cumplir que cada malla o cada circuito que nosotros establezcamos, ya la presión mínima es 0,10 metros columna de agua de pérdida como máximo en cada malla y 0,10 litros por segundo como máximo en cada malla. Cuando nosotros lleguemos a estos valores, ya podemos decir que nuestra distribución de caudales está dentro de lo permitido y establecer los diámetros de tubería que nos da o que nos resulta de estas iteraciones que vamos a hacer. Ya, para el cálculo de una red ramificada o abierta, se pueden utilizar las fórmulas de Darcy-Weisbach o de Hazen-Williams. Aquí están, por si no se acuerdan. Ya. Además, se deberá considerar los efectos de accesorio, ¿no? Válvulas, codos, teclos, que hay tablas, ¿no? Hay tablas y las deben conocer, donde se saca una longitud equivalente, ya, o un factor que añade, ¿no? Para considerar las pérdidas de carga. ¿Alguien me puede dar una idea o qué entiende por pérdida de carga dentro de una tubería? ¿O dentro del trayecto de una tubería?
ingeniera. Ujú. En sí, lo que se me viene a la mente de la pérdida de carga es que cuando uno tiene una bomba, la bomba, suena chiste, pero bombea, la bomba bombea el agua hasta una cierta distancia donde ya no puede seguir. Hasta ahí, mientras aumenta la distancia, va aumentando la pérdida de carga. Más o menos eso es lo que se me viene a la mente. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Ya. Sí, tiene parte de razón, pero estamos, ahí el ejemplo compañero está pensando en ya un equipo de bombeo, ¿no? Pero sí, eh, tiene razón. Aquí en este gráfico les voy a mostrar un poquito mejor. Ya, si yo tuviera en este punto 1 la entrada de agua en toda esta red, ¿ya? Y aquí yo voy a entrar con cierto volumen y se me va a distribuir el agua por todas las tuberías. Más si tengo accesorios o no tengo accesorios, va a influir, ¿no? Si yo lanzo una cantidad de agua con una presión, ¿ya? En todo el transcurso va a ir perdiendo fuerza, perdiendo energía, perdiendo carga, ¿no? ¿Por qué? Por la longitud del tramo, ¿ya? Porque hay una fricción interna dentro, eh, así como en física 1, la fuerza de rozamiento, ya hay una fricción interna entre las partículas del agua, entre ellas mismas, y entre el líquido y las paredes de la tubería, ¿no? Y si hay mayor longitud, mayor va a ser ese valor. Si el diámetro es menor, también mayor va a ser ese valor. Y si tengo accesorios, ya sea válvulas, T, codos, cruces, lo que corresponda, igual el recorrido de esa válvula o de ese accesorio va a ser, o sea, va a hacer que el recorrido, la existencia de ese accesorio va a hacer que el recorrido sea más largo, ¿ya? Y va a presentar también una oposición a que el líquido fluya normalmente, ¿no? Entonces, si yo empiezo en el ingreso de mi tubería con una presión, seguramente al punto último o a los puntos últimos no va a ser la misma presión por todas las cargas, ¿ya? Por toda la pérdida de carga que ha habido en el trayecto de llegar desde el punto inicial hasta el punto final. Eso es pérdida de carga, o si quieren, pérdida de presión. Entonces, yo cuando hago mi diseño, lo que tengo que garantizar, uno, es que mi presión que yo entrego sea la adecuada y esté dentro de la normativa. Ya, vamos a ver el cuadrito ahorita, dice la norma para poblaciones menores a 5.000 habitantes hasta 5 metros columna de agua, mayores a 5.000 habitantes entre 5 y 10 metros columna de agua, ¿ya? Y bueno, arriba de eso creo que es 12 metros columna de agua, pero lo normal es entre 5 y 10, dependiendo de la población. Entonces, yo tengo que, para hacer un diseño eficiente y garantizar que el usuario tenga agua a las 24 horas con presión adecuada, a eso me refiero con presión adecuada, que cuando la persona o el usuario que abra su grifo aquí, o sea, le salga el chorro de agua normal y que no esté esperando el chorrito, o que no le suba a su ducha, o peor si es más de una planta, ¿no? Ya tenga la presión adecuada. Entonces, ¿cuál es la idea del diseño hidráulico como tal? Que yo pueda llegar a los puntos más alejados con la presión adecuada. Para eso es que hago mi diseño, ¿no? Y yo elijo o selecciono mi diámetro en función de estas pérdidas de carga.
y de las velocidades que me permite la normativa. ¿Ya? Eso es pérdida de carga, la pérdida de energía, la pérdida de presión, ¿ya? Que me produce el transportar o el llevar no les digo líquido, hablemos de agua, porque es ese nuestro tema, ¿ya? Pero se aplica los mismos criterios se aplican a otro tipo de fluidos también, ¿no? Se entiende entonces que es la pérdida de carga que nosotros tanto mencionamos en la materia. Sí, Sí, se entiende, ¿no? Ya. ¿O alguna duda? Ya. Entonces, para el cálculo de la red ramificada o abierta, volviendo a los dos tipos de instalaciones de tubería en redes, ¿ya? Para la red abierta se utiliza para calcular las pérdidas de carga Hazen-Williams o Darcy-Weisbach, ¿ya? Nosotros ya conocemos los caudales que vamos a transportar o que necesitamos llevar, ¿ya? Y tenemos las longitudes de las tuberías, ¿no? Entonces vamos estimando las pérdidas de carga para ver que cumplamos con las presiones mínimas, ¿ya? Y nosotros vamos asumiendo los diámetros. Para el caso a ver, veamos esta red abierta. Aquí, este sería el ejemplo de una red abierta, donde vamos a tener un caudal de ingreso ya en toda la malla abierta, ya, y vamos a tener también pérdidas de carga en función de cada caudal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estimar en cada tramo de tubería cuánto de pérdida de carga en función al caudal que llevamos tenemos, ¿ya? Para calcular los puntos críticos, ya que los puntos críticos son los más alejados, porque mientras más lejos esté, más recorrido de tubería voy a tener y con ello más pérdidas de carga, ¿ya? Esto lo vamos a ver con los ejemplos de aducción también, ¿ya? Vamos a ver cómo se aplican las fórmulas y qué criterios tomamos aplicando la ecuación de la energía. ¿Qué nos dice la normativa? Era lo que les decía ahorita. La norma nos recomienda utilizar diámetros mínimos de las tuberías de la red de distribución. En poblaciones mayores a 5.000 habitantes, el diámetro mínimo es de 2 pulgadas. En menores a 5.000, 1,5, y en rurales hasta 1 pulgada. Si la norma dice que se aceptan hasta 3/4 pulgadas, no es ya recomendable por el crecimiento que hay permanente, y después la vida útil de las tuberías va a ser, o sea, van a tener que reemplazar tuberías muy pronto por más de 1 pulgada incluso, ¿no? Entonces, yo recomendaría directamente que sean mayores a 2 pulgadas. ¿Ya? Por otro lado, la literatura especializada, ¿no? A diferencia de nuestra normativa, recomienda usar diámetros mínimos de 6 y 12 pulgadas. De 6 sería la mínima, y hay otra bibliografía que dice 4 deberá ser la mínima. Esas son las diferencias que hay con nuestra normativa. Sin embargo, cuando se hace el modelado, funcionan, ¿ya? Las de 2 pulgadas, y hay que tener en cuenta que el tema económico, ¿no? El tema económico. No es lo mismo optimizar y hacer un sistema eficiente, una tubería de 2 pulgadas a una de 4 o una de 6, ¿no? O sea, duplican, triplican los costos
solamente en la red, ¿no? La experiencia en Bolivia nos dice que tuberías de 2 pulgadas funcionan perfectamente. Incluso utilizamos 1,5 y 1. Y como les digo, la experiencia lo demuestra. Ya sin embargo, por lo menos acá en Santa Cruz, como el crecimiento de las urbanizaciones es bien rápida, ya no es recomendable utilizar menos de 2 pulgadas. Pero van a encontrar, ¿no?, que en la normativa internacional recomienda otro tipo de diámetro. En cuestión a velocidades, ya, para redes de distribución, la norma recomienda que la velocidad máxima no deberá ser mayor a 2 metros por segundo y la velocidad mínima en ningún caso menor a 0,30. Ya la bibliografía internacional coincide con estos valores, pero me dice que la velocidad mínima deberá ser mayor a 0,50. ¿Ya? Cuando nosotros aquí utilizamos nuestra normativa, o sea, lo ideal es que utilicemos nuestra normativa, pero si hubiese algún tramo que supere, por ejemplo, lo que dice la velocidad mínima será 0,30 y acá yo tengo que supere esos 0,30, me puedo acoger a la bibliografía internacional, pero lo tengo que mencionar. Además, tengo que justificar que es tal vez un tramo, que es por el diámetro de la tubería, que es por algún costo, ¿no? Pero sí es válido. En cuestiones a presiones, la normativa recomienda igual, ¿no? Poblaciones rurales, 5 metros columna de agua, menores a 5.000 habitantes, de 5.000 a 15.000, 10, y en áreas urbanas 12, ¿ya? En teoría, nosotros en Santa Cruz estábamos en algunas zonas en 10 y en 12. Claro que Zaguapate dice estamos a 15, ¿no? Pero no es tan así. Si uno va y mide la presión, estamos en estos rangos, ¿no? 10 y 12. Después la norma misma te recomienda los valores máximos y mínimos máximos en realidad de las presiones estáticas, ¿no? En el caso máxima no debería ser mayor a 70 metros columna de agua, ya, para evitar reventones de tubería, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta la presión nominal de la tubería, porque si colocamos una tubería con una presión nominal, tenemos que tener en cuenta que esa tubería va a trabajar a un 80%, no podemos exigirle más, ¿ya? Si queremos o tenemos la necesidad de implementar, porque hay mayores presiones, vamos a tener que utilizar tuberías que resistan más o que su presión nominal sea mayor, ¿ya? Bueno, y la recomendación de siempre, ¿no? Tener presente que siempre se debe chequear que el valor de la presión mínima se cumpla en el punto crítico de la red. ¿Cuál viene a ser el punto crítico? El punto más alejado, ¿no? El punto crítico es el punto donde tiene lugar la mínima presión en la red. Siempre que se diseña una red, se debe verificar que la presión en este punto cumpla con la presión mínima recomendada para las redes de abastecimiento, ¿ya? Este básicamente es el modelo de Bernoulli, donde el punto crítico o el punto más alejado es la diferencia ya entre la altura que tengo o mi cota topográfica, ya menos la presión, ya, o la presión mínima que me dice dependiendo de la zona, ¿no? Si estoy en áreas menores a 5.000 habitantes, voy a considerar 5 metros columna de agua, ya, y todas las pérdidas de carga desde el punto inicial hasta el punto final, ¿no? Si vemos acá, ya, yo tendría, si aquí yo tuviera mi tanque de almacenamiento, mis puntos más alejados serían el 3, el 4 y el 6, ¿no?
seguramente que los puntos críticos van a ser el 6 y el 4, ¿ya? Entonces yo tengo que verificar que mi altura, ¿ya? Que mi altura o mi cota entre este punto y este punto, más las pérdidas de carga, ¿ya? Cumplan con que mi presión de aquí, ya sea mínimamente lo que me dice la norma, ¿ya? Esa es la forma de determinar los puntos críticos. En los ejercicios lo vamos a ver. Ya. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Entramos directamente a Hardy Cross. ¿Será que hay más compañeros que han retirado la materia? Porque no hay ni partido ahora, ¿no? Mañana el partido, Inge. Por eso, o sea, ¿y ahora por qué no han entrado a clase? No hay pretexto. Bueno, clarito va a ser en los exámenes. Ya, vamos a ver entonces la aplicación del método de Hardy-Cross, ¿ya? Esto es para el diseño de redes malladas o cerradas, ¿ya? Y bueno, yo les había comentado aquí, el interés es que puedan ustedes entenderle al método como tal, ¿ya? No es para que nosotros calculemos o lo hagamos, ya es simplemente para entenderle el método, de dónde viene o en base a qué están hechos los programas de diseño actualmente, ¿ya? Para que tengamos criterio de cómo introducir los datos a los programas que nos facilita la tecnología actualmente, ¿ya? Ya no, antes se hacía a mano, ¿no? Cuando no había, hace 50 años atrás, cuando no había todavía el uso de programas, computadoras, calculadoras y los N elementos que tenemos ahora, ¿no? Ya, ¿en qué consiste el método de Hardy-Cross? Ya, el método consiste en denominar o nombrar a las mallas que tenemos o circuito y hacer un balanceo de carga por corrección de flujo supuesto, o podemos hacer un balanceo de flujo por corrección de las cargas supuestas, ¿ya? El método Hardy-Cross se expresa con la fórmula H igual a K por Q o caudal a la N, ¿ya? Donde H es la pérdida de carga, ¿ya? K es una constante numérica que depende del coeficiente de Hazen-Williams, del diámetro y de la longitud del tubo. Esta viene dada por tabla. N es un exponente constante para todas las tuberías y generalmente se asume igual a 1,85. Esta básicamente es la fórmula inicial de lo que es el método, ¿ya? El método que más se utiliza es el de balanceo de carga por corrección de flujo supuesto, debido a que es el que mejor simula el comportamiento de una red, ¿ya? Balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Quiere decir, vamos a ir nosotros balanceando las cargas o estimando las cargas o la pérdida de carga, ya haciendo un tanteo de las cargas o caudales supuestos, ya, de los caudales supuestos en este caso. Ya, ¿qué me dice la metodología? Que yo debo tomar en cuenta convenio de signo y leyes que se basa, ¿ya?
Para el método de Hardy-Cross adopta que para hacer las fórmulas algebraicamente consistentes se asignan signos positivos a los flujos y pérdidas de carga asociados que siguen el movimiento de las manecillas del reloj. ¿Ya? Eso no lo vamos a cambiar, es lo que manejamos en estática, en isostática, ¿ya? Y los signos negativos a los flujos y pérdidas de carga asociadas que siguen el movimiento contrario a las manecillas del reloj. Y las leyes en las que se basa el método se basa en las leyes fundamentales de la circulación de líquidos en circuitos cerrados, los cuales son, aquí podemos ver, básicamente son dos leyes. La suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo es igual a cero, ¿ya? Y la suma algebraica de las pérdidas de la presión a lo largo de un circuito cerrado es igual a cero. Teniendo en cuenta estas características, ya nosotros podemos empezar a aplicar. Ya dice, la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo es igual a cero. Fíjense que este es un circuito ya cerrado. Vamos a suponer que esta es una malla de tubería a la cual le entra un caudal A, ¿ya? La unión de dos o más tuberías le llamamos nodo o nudo, ¿ya? Nodo. En este nodo está ingresando un caudal A, ¿ya? Y este nodo distribuye volumen, caudal, agua a esta tubería y a esta tubería, ¿no? Se distribuye en dos. Entonces, ¿qué me está diciendo la primera ley? Caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿ya? Quiere decir, aquí, el caudal que ingresa, que yo me voy a los signos, ya es positivo, menos el caudal que pasa por esta tubería y menos el caudal que pasa por esta otra tubería es igual a cero. De eso viene que el caudal que entra es igual al caudal que sale. ¿Ya? En este caso, el caudal A va a ser igual a este caudal 1 más este caudal 2. Luego, en el tema de las pérdidas de carga, igual, ¿no? Si lo vemos en este, es el mismo gráfico, sí lo podemos ver acá. Ya este caudal 1 y este caudal 2, cada caudal que ingresa, como va a tener una longitud de recorrido, va a tener una pérdida de carga. Entonces este caudal 1 va a tener una pérdida de carga 1. Este caudal 2 va a tener una pérdida de carga 2. ¿Ya? Ahora, en el caso de las pérdidas, la diferencia es que ya como esta pérdida está en sentido de las agujas del reloj, va a ser positivo, y este está contrario, va a ser negativo, ¿ya? Al final en los circuitos son igual a cero, eso es lo que tiene que obedecer. Ahora, ¿cuál es la...? ¿Se va a cortar? Volvemos a ingresar, por favor.
Ok, creo que ya estamos todos nuevamente. Ya. Entonces, dentro de la red o de esta red del ejemplo, tenemos un caudal que ingresa, el cual se divide, ya, en este caso son 2 tuberías, entonces se divide en 2 tuberías, ya, donde voy a tener un caudal 1 y una pérdida de carga de ese caudal, que me produce ese caudal, y un caudal 2, voy a tener una pérdida de carga 2 que me produce ese caudal, ¿ya? Este método parte de suponer que el flujo que ingresa, en este caso Q sub A, se ha dividido en 2 flujos, el Q sub 1 y el Q sub 2. Nosotros lo suponemos, ¿ya? De no ser correcta esta distribución, se tendrá un diferencial de caudal Q, que es una cantidad pequeña en comparación con los caudales que circulan por cada ramal. Si hacemos el análisis, ya vamos a tener que un caudal 1' es el caudal que nosotros hemos supuesto, caudal 1, más esa diferencial de caudal, más ese margen de error si quieren, ¿ya? Y vamos a tener un caudal 2', que va a ser el caudal 2 que hemos supuesto, menos ese diferencial, para poder equilibrar el circuito, ¿ya? Si consideramos o tenemos en cuenta la fórmula, ¿ya?, de Hardy-Cross, se tiene las siguientes expresiones, ¿no? La fórmula de Hardy-Cross nos permite calcular estas pérdidas de carga. Entonces, si yo aplico la fórmula, ¿ya?, voy a tener que tengo mis constantes por el caudal 1, en este caso, para la pérdida de carga 1, el caudal 1', ¿ya?, que viene a ser mi caudal 1, que yo he supuesto, más ese diferencial de carga de error. Lo mismo pasa para la pérdida de carga en la tubería 2, ¿ya? Yo voy a tener mi constante por mi caudal 2', que va a ser simplemente ese caudal, mi caudal 2 que ingreso, menos esa diferencia supuesta que está entrando a esa tubería, ¿ya? Si aplicamos la segunda ley que dice que la suma algebraica de las pérdidas debe ser igual a 0, ¿no? Reemplazando, tenemos esa expresión, de la cual podemos deducir, ya, que la diferencial de caudal va a ser mi sumatoria de mis pérdidas dividido entre la sumatoria de el coeficiente de K por H, que viene a ser la pérdida de carga dividido entre el caudal que entra a esa tubería, ¿ya? A esto es lo que tenemos que llegar en nuestra tabla de Hardy-Cross, a que nosotros encontremos este diferencial, ¿ya? Encontremos este supuesto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos vamos a distribuir acá, por ejemplo, si yo quiero o yo conozco que voy a entrar con 10 litros por segundo, o sea, yo puedo decir tranquilamente, va a entrar 5 por acá y 5 por acá, y 5 más 5 es 10 y estoy cumpliendo con lo que dice, ¿no?, el método, ¿ya? Sin embargo, eso no es real, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es ir suponiendo, ¿ya?, que hay una diferencia de carga ahí, ¿ya? Hay una diferencia, hasta que después de hacer todas las iteraciones, nosotros lleguemos a lo que dice
la norma o la recomendación donde nos dice dónde está, ay, ya lo perdí, donde nos dice que cada malla deberá tener un margen de error de 0,1. ¿Dónde está? Vamos allá. Aquí está. 0,10 metro columna de agua de pérdida de presión o 0,10 litros por segundo como máximo en cada malla. 0,10 litros por segundo, ¿ya? Como máximo en cada malla. Cuando lleguemos a obtener este error, ya, o mínimo, este error como mínimo, o como máximo más bien, ya podemos hacer una mejor distribución de los caudales. Vamos a hacer, o vamos a ver el ejemplo que está en el libro, ¿ya? En el libro aparece esta figura, ¿ya? Si lo tienen a mano. Ya. Se muestra una malla con dos circuitos. A esto le vamos a llamar circuito, ¿ya? Según los datos que me da el ejemplo, me dice que son tuberías de acero, entonces ya me dan un coeficiente de 110. Para este ejemplo, se parte, para entenderle al método, en este ejemplo se parte de que ya tenemos diámetros conocidos y las longitudes de las tuberías, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es verificar qué caudales están pasando y mis pérdidas de carga para comprobar lo que dice la norma, ¿ya? En que debo tener esos mínimos, ¿ya? Y para que le entendamos al método, ¿ya? Porque la idea al final del método es que nosotros después podamos establecerlo o podamos diseñar los diámetros de las redes como tal, ¿no? O optimizar esto. Ya. ¿Cómo vamos a empezar? Miremosle al gráfico que lo tiene en el libro, y si no acá. Ya, lo primero que hacemos es nosotros bautizar, va a depender de nosotros, ¿ya? Que bauticemos o nombremos las tuberías, los circuitos. De hecho, nosotros suponemos cuánto va a ingresar, ¿ya? En el caso del ejemplo, nos da ya las longitudes de las tuberías, incluso los caudales, el caudal que va a ingresar y el que va a salir. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Bautizar las tuberías con en este caso lo hacemos numerándolo, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y los nodos de la misma manera. Los nodos hemos dicho que son los puntos de unión de dos o más tuberías, ¿no? Entonces, nodo A, B, C, D, E, F. Ya tengo ese número de nodos y ese número de tuberías. Y el circuito al conjunto cerrado de tuberías. Ya, si esta tubería hubiese venido de C a B, aquí tendríamos un circuito y acá tendríamos otro circuito y acá otro circuito, ¿ya? Eso vamos a tener en cuenta. Entonces, lo primero que me dice Hardy Crow, tengo que numerar
los nodos, tuberías y circuitos. ¿Ya? Para el ejemplo, ya vamos a seguir el mismo lo vamos a hacer idéntico para que te damos de dónde salen los valores al realizar la tabla, porque la tabla la van a hacer ustedes. ¿Ya? Entonces, bautizamos ya los nodos, las tuberías y los circuitos. Tenemos 2 circuitos y tenemos 7 tuberías, ¿no? Caramba. Ya, ahora nosotros distribuimos los caudales e indicamos el sentido del flujo. En este punto se debe recordar la primera ley que plantea que la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes de un nodo debe ser igual a 0. Además, del criterio anterior se puede utilizar como criterio en aquellos nodos donde exista bifurcación, el caudal se distribuye la mitad para cada lado. Eso igual es supuesto. El sentido del flujo estará determinado por la distribución de los caudales y estará directamente relacionado con la circulación de los caudales por las tuberías. ¿Ya? Entonces, fíjense, para el ejemplo que se analiza, ¿ya? Aquí, el que hizo el ejercicio arbitrariamente ha dicho, si me ingresan 30.10 litros por segundo, yo voy a suponer que la mitad se va para la primera tubería y la mitad se va para la segunda tubería. Supongo. O sea, si yo lo hubiese hecho el ejercicio, yo pude haber supuesto que acá se van 10 litros y acá 20, 10. O acá se van 5 y el resto acá. O sea, yo puedo suponer, porque al final, en el número de iteraciones, me van a salir los datos lo más reales posible, ¿ya? En eso consiste el programa, ¿ya? En que yo voy a ir suponiendo las cargas y flujo, y después voy a tener una corrección, y esa corrección voy a ir aplicándola de tal manera que cumpla en que mi última red mallada, ¿ya? Mi error sea del 0,10 litros por segundo. ¿Ya? Quiere decir que prácticamente ahí, con la distribución de esos caudales, va a estar balanceada toda la red. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy haciendo? A ver, si vamos haciendo las pruebas en el punto A, en el punto A vamos a ir comprobando. Así se hace, prácticamente es a como uno quiera. ¿Ya? Si entran 30.10, salen 15.05 más 15.05, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en mi punto A, si yo hago la suma algebraica, ¿no? En mi nodo A, ¿ya? Caudal que entra es 30.10 menos, caudal que sale menos 15.05 menos 15.05, me da igual a 0. Me vengo al punto B. En el punto B, fíjense que hay un caudal de 9.3 que sale, hay el 15.05 que acabo de determinar que entra, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que salir para que se equilibre el nodo? Aquí ya conocemos, porque lo empezamos a distribuir o a suponer que se divide en 2, ya yo sé o conozco que es 15.05, el caudal que me entra al nodo B, ¿sí? Además, el ejercicio me dice que en el nodo B sale 9.3. Entonces, ¿qué me queda? La tubería 3.
para que se equilibre el punto B. Es decir, que algebraicamente todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿cuánto debería ser este caudal? El 5,75. Exactamente, ¿ya? Cosa de que si me entra 15,05 y está saliendo 9,3, ¿cuánto tendría que salir por esa tubería? 5,75. Cosa que si yo compruebo en el punto B, 9,3 más 5,75, que son los caudales que salen, es igual al caudal que entra. O sea, eso es lo único que me pide prácticamente el método, ¿ya? Lo mismo vengo a analizar mi punto D. Ya yo en D conozco que está ingresando 5,75 y que está saliendo 2,5, ¿sí? Entonces, es como obtengo este 6,975, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo en D digo caudal que entra es igual al caudal que sale, aquí hay otra tubería más, ¿no? Si yo sumo estos caudales, el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale, ¿ya? Entonces tendría que sumar ¿cuánto? 5,75, que ya es conocido de acá, el 3,725, ¿ya? Y tendría que ser igual a 2,5 más 6,975, ¿cierto? Lo mismo hago para el F, ¿ya? Tengo por este punto que conozco que es 6,975 y 6,40. Entonces, si hago la diferencia entre lo que entra y lo que sale, voy a tener que por esta tubería va a circular este caudal, ¿ya? Si hago mi punto E, ya conozco que la tubería 7, que es la que está entrando, tiene este caudal, ¿ya? Voy a ir, voy a saber por este punto, ¿no? Porque acá ya yo inicié con el 15,05, entonces ya yo sé cuánto entra y cuánto sale en este punto y en este punto, ¿sí? Si nosotros hacemos esta distribución, ya la hacemos nosotros, ya nosotros desde aquí, desde el punto inicial, nosotros suponemos, si yo supongo ahorita que esto es 20 y esto es 10, obviamente los valores acá van a ser, los valores que entran y salen van a ser diferentes. Estos caudales que están saliendo, este 9,3, este 2,5, este 6,4, son datos del problema. Entonces, en función a lo que nosotros asignemos, más los datos que existen, tenemos que ir equilibrando cada nodo, ¿ya? Entonces, pueden haber infinitas soluciones, ¿ya? Pero cuando hagamos ya la iteración, ya nos van a salir los caudales, lo real, o lo más real posible, ¿ya? Entonces, cada uno, para cuando hagamos los circuitos, cada ejercicio es diferente, ¿no? Salvo que tomemos los mismos valores de distribución, que eso no se va a dar peor en el examen, ¿no ves? Si hacemos entonces la suma en cada punto, vamos a tener que caudal que entra en cada nodo va a ser igual al caudal que sale. Eso es lo que nos pide el método. Luego, se calculan los diámetros aproximados que satisfagan lo que dice la norma, ¿no? La velocidad mínima 0,30 y velocidad máxima 2 metros por segundo. En el ejercicio, en el ejemplo, ya tenemos los diámetros, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer directamente es efectuar el método de Hardy-Cross. Para eso se recomienda utilizar
alguna planilla similar a la que está en el libro, que esa planilla ustedes la van a construir, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo. Ustedes van a salir con sus planillas hechas, tanto desde el cálculo de población futura, diseño de caudales, tanque de almacenamiento, Hardy Cross. Van a salir con sus herramientas ya para poder aplicar en cualquier diseño, ¿ya? Esta ya es la aplicación gráfica. Fíjense que después de aplicada, ya el método, ya obtenemos los caudales reales, cómo trabaja en función a la longitud de la tubería y la pérdida de carga que se ha supuesto. Ya, si yo tenía 30-10 que entraba y yo lo supuse que entraba 15.05 a un lado y 15.05 al otro, lo real me dice que es 19.18 y 10.92. Entonces, no importa lo que acá yo suponga, ya, al ir haciendo el balanceo en toda la red, ya voy a conseguir los valores reales a través de las diferentes iteraciones que haga. ¿Ya? Vamos a ver tienen el libro a mano, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, en las páginas 61, 62, hay la planilla de Hardy Cross, y en las páginas de las 63 a las 65, ya, hay la metodología, ¿ya? Les voy a compartir aquí, a ver. Ya. Ya, pueden ver, ¿no es cierto? La planilla en Excel. Sí. Esta planillita, básicamente la van a elaborar ustedes, ¿ya? Con lo que dice o menciona el libro, ya, en las páginas de 63 a las 65, ¿ya? Está toda la memoria del cálculo de la planilla, ¿ya? Es un Excel simple donde en las primeras columnas, y les dice, ya en la columna 1 dice, en esta columna se colocará la cantidad de circuito que usted tenga en la red. Dice, en la columna 2 colocaremos los números que fueron asignados a las tuberías. En la 3 ya se colocarán las longitudes que corresponden a la tubería. En la 4 se colocará el diámetro, en la 5 el coeficiente C, y ya nosotros empezamos a trabajar con la condición supuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Ya?
Esta condición supuesta, en la número 6, en la columna 6, si yo miro el grafiquito, me entraban 30.10, ¿no es cierto? Y se eligió que entre 15,05 litros por segundo por la tubería 1 y 15,05 por la otra tubería, ¿sí? Entonces, y aquí tengamos en cuenta que el caudal, pérdidas de carga para aplicar las fórmulas de Hazen-Williams, tenemos, todo está en metro y en segundo, en este caso metro cúbico por segundo, el caudal, ¿ya? Quiere decir que si yo tengo 15 litros por segundo, lo tengo que dividir entre 1000 para que me quede este valor de caudal, ¿no? 0,01505 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo aquí voy colocando los supuestos, lo que yo supongo que entra en la tubería, ¿no? En la tubería 1, yo supongo que entra este caudal, en la tubería 2, en la tubería 3, en la tubería 4, ¿ya? Con estos supuestos, yo hago un cálculo de mi pérdida de carga. ¿Cómo hago ese cálculo de pérdida de carga? Con la ecuación, si no está anotada aquí, aunque está en la, en las diapositivas que se las voy a pasar, está en la página 64, está la fórmula. Sí, ahí mismo, aquí mismo, en la metodología, ya se explica, ya se procede a calcular en la columna 7 las pérdidas de carga según la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Entonces yo voy calculando mis pérdidas de carga. Luego en la columna 8 me dice, se realiza la división de la columna 7 con la columna 6 y se multiplica, ¿ya? O sea, este es mi valor de carga, ¿no? Y acá voy a sacar mi Q sub 0 o mi caudal, mi diferencial de caudal, ¿ya? Con mi diferencial de caudal, una vez obtenido mi diferencial de caudal, que es ese margen de error que voy a tener en cada tubería, ¿ya? Lo voy sumando a mi caudal inicial, ¿ya? Y con ese caudal inicial voy a obtener nuevamente mis pérdidas de carga y mi caudal 1. Cuando este caudal 1 sea menor al 0,10 litros por segundo o al 0,001, sea igual o menor, ya mi distribución de caudales es la más real posible, ¿ya? En el caso del libro o del ejemplo del libro, lo hace con, ¿cuántas iteraciones? Lo hace en la quinta corrección, ¿ya? Ese mismo ejercicio es el que ustedes van a elaborar. Puede haber variación acá en el tema de la cantidad de decimales. 1, 2 decimales, 3, 5, lo que utilicen, no hay problema, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer esta, eh, este Excel que va a ser la aplicación de la metodología de Hardy-Cross, ¿ya? Con el mismo ejemplo, por supuesto, ¿ya? Hasta que al final ustedes tienen que obtener, no se pueden compartir dos documentos a la vez, ¿no ves? Ya.
La idea es que después de los supuestos de caudal que ustedes han obtenido, ya obtengamos los valores lo más real posible, ya. Si yo empecé suponiendo 15,05 y 15,05 acá, al haber diferentes longitudes de tubería, hay diferentes pérdidas de carga también, ¿no? Entonces, al hacer las iteraciones, eso es lo que logramos. Conocer los caudales que realmente se van a distribuir dentro de la red, ¿ya? Entonces vamos a obtener estos valores de caudal en cada nodo, ¿ya? En cada tubería, y vamos a hacer la prueba nuevamente, ¿no? De caudal que entra, caudal que sale en cada nodo, ¿ya? Y este serían los resultados, el resultado final, ¿no? Y aquí, como ustedes ven, ya el caudal que me sale es igual a lo que me dice la normativa, 0,10 litros por segundo, o si quieren 0,001 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Una vez lleguemos a ese valor, quiere decir que estamos o hemos balanceado bien nuestro flujo, ¿ya? Y estamos cumpliendo con lo que dice la norma. Este método se ha descubierto que es el que mejor o más real funciona. Por eso es que la mayoría de los programas están en base a esta metodología, ¿ya? Ahora, ustedes van a hacer la tabla. Ese va a ser su trabajo práctico número 4 o 5. 4 es, ¿no? 4, ingeniero. Ya. Ese va a ser su trabajo número 4, ¿ya? Para la siguiente clase, no para la siguiente, para el lunes, dejémoslo, para que no me digan, no me reclamen, ¿ya? ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer? La Ingeniera, ventaja disculpe, ¿es el ejercicio el 716 el que se va a hacer? En realidad lo que van a hacer ustedes es la tabla, ¿ya? La tabla de Hardy Cross que está en la página 61, la planilla para el método, para la aplicación del método. Ya ustedes créense la planilla, como les mostré, nada del otro mundo, es un simple Excel, y el libro les va dando de las páginas 63 a la 65, qué tiene que decir en la columna 1, qué tiene que decir en la columna 2, hasta que ustedes logren crear esa, no sé qué es, hasta que ustedes logren crear esa planilla. ¿Se entiende lo que van a hacer, cierto? A ver, ¿alguna duda, pregunta? Por lo visto, no, ingeniera. ¿Sí? ¿Les queda claro qué es lo que tienen que hacer? Ingeniera, buen día, disculpe. Es hacer una tabla así como nos mostró hace rato, ¿no? En el Excel. Hacer su propia, el práctico consiste en que ustedes puedan hacer su propia planilla de Hardy Cross, ¿ya? Y para eso, ¿perdón? ¿Con qué datos, a qué datos se refiere que, o sea, nuestra propia tabla, pero con los datos de Sí, su propia tabla con el mismo ejemplo que hay dentro del libro, ¿ya? O sea, prácticamente ustedes lo que van a hacer es copiar lo que dice el libro,
pero van a tener que interpretar, ¿no?, la fórmula o hacerse ustedes su propia fórmula. La tabla es la misma. Ustedes una vez se la logren hacer, si tienen un ejemplo de otro circuito, de 10 circuitos, de N circuitos, ustedes lo único que hacen ya es reemplazar en la información que tienen, ya sobre el ejercicio que están queriendo hacer, y ya esto es automático. O sea, ustedes mismos van a elaborar su propia tablita. Y para eso, el dato inicial ahorita es el ejercicio que está en el libro. ¿Ya? Yo les voy a pasar otro ejercicio para que puedan comprobarlo también. Pero inicialmente la idea es que ustedes elaboren esta tablita. La están viendo, ¿no? Sí, la están viendo. ¿Ya? Esta tablita, fíjense que es un Excel, ¿ya? Donde simplemente obedece y lo menciona el libro en la memoria de cálculo de la planilla. Dice clarito, en las columnas 1, 2, 3, 4, 5, ustedes van a colocar la información que tienen sobre la red. Ya el ejercicio establece las longitudes de cada, y diámetros de cada tubería del ejemplo de esos dos circuitos, ¿ya? Y van a empezar en las columnas 6, 7, 8 y 9 con las condiciones supuestas, ya las condiciones que yo supongo. En el caso del ejemplo, el que hizo el ejercicio, al ingresar al primer circuito un caudal de 30.10 litros, él supone que para la tubería 1 se va a la mitad del caudal, que es 15.05, y para el otro, para la tubería 2, 15.05. ¿Ya? Entonces, con esas condiciones supuestas, aquí lo que tienen que cuidar es de colocar en las unidades, en metro cúbico por segundo, en metro, ¿ya? Conservar esas unidades. Si el ejemplo me dice litros por segundo, lo convierto pues a metro cúbico por segundo, ¿no? Simplemente en este caso dividiendo entre 1000. ¿Ya? Entonces, con ese valor de caudal, me dice, en la columna 7 debo calcular la pérdida de carga. ¿Con qué? Con Hazen-Williams. Entonces, en este caso aplico fórmulas, ¿ya? Y obtengo mis datos. En la siguiente columna dice, deberá multiplicar y dividir por este factor. Y voy a conseguir mi caudal, mi diferencial de caudal, porque cuando yo supongo que entra un caudal, no es real, ¿no? Va a haber una diferencia, ya que es la que yo, es un diferencial de caudal o un caudal de error, si quieren, ¿ya? Y voy haciendo estas suposiciones. Esta es la primera, la primera que yo supongo. De ahí voy haciendo las correcciones, que las correcciones me dice, ya en la columna 10, debo considerar que mi nuevo caudal
Recording in progress. Ya, creo que estamos todos otra vez. Ya, el método nos dice que parte de suponer una carga, ya, conociendo yo el caudal o flujo que ingresa a mi red, ya, me dice que supone que entra caudal por una tubería y que entra caudal por otra tubería, ¿sí? Y a la vez le corresponde una pérdida de carga, ya, por esta longitud, sus accesorios y lo que corresponda, y lo mismo para este caso. El método me dice que debo suponer, ya, ambas, cuidando simplemente de que los nodos, lo que entra es igual a lo que sale, ya, y los signos positivos, tanto de caudal como carga, horario, el sentido horario del reloj y contrario negativo, ¿ya? Pero como este caudal yo lo estoy suponiendo, no es real. Entonces voy a tener que va a haber una diferencia. Este Q chiquitito es una diferencia de caudal, que lo que voy a ir haciendo es ir suponiendo, ¿ya? Y al caudal inicial que yo supuse, le voy añadiendo ese caudal diferencial o esa diferencia de caudal hasta que cumpla en mis iteraciones que el error en la malla sea de 0,10 litros por segundo. Ya, cuando yo cumpla eso, voy a ver que mi distribución es lo más real posible, ¿ya? Entonces, en función a eso es que voy a hacer mi tabla, ¿ya? Voy a calcular, aplicando la fórmula de Hardy-Cross, ya voy a calcular ese caudal diferencial para ir añadiéndolo a mi caudal que yo supongo que está pasando por cada tubería, hasta que logre que en el circuito cumpla con ese mínimo. Ya para eso es que utilizamos la tabla, o sea, aplicando el concepto, vamos a utilizar o vamos a realizar nuestra tablita, que es la que van a elaborar ustedes, ¿no? Y haciendo este caudal, fíjense que lo que hago ya en la primera corrección, porque este es mi supuesto, ya que yo he supuesto ya para en mi distribución, o sea, yo he supuesto mis caudales, yo he distribuido como yo quise, como a mí me dio la gana, como creo que se va a repartir, ¿ya? Sin embargo, ya al ser las longitudes diferentes, los diámetros diferentes, los comportamientos de cada tubería diferente, voy a tener ya un diferencial de caudal. Ese diferencial significa que en algunas tuberías yo he supuesto más y le he quitado otras, ¿no? En otras he supuesto menos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar haciendo las correcciones. Para eso,
ya el caudal que he supuesto pasaba por mi tubería 1 va a ser mi caudal inicial que yo supuse más mi diferencia de caudal, ¿ya? Entonces voy a ir ajustando en cada corrección y voy a volver a calcular una pérdida de carga y voy a volver a calcular una diferencial de caudal hasta que esta diferencia de caudal me cumpla con el 0,10 litros por segundo o 0,001 metros cúbicos por segundo de error. Cuando llegue a ese error, ya es que ya es lo más real posible mi distribución, ¿ya? Eso es lo que quiero que hagan ustedes. El grupo del semestre pasado lo hizo, así que no sé que tal vez ahorita les ha caído así de golpe, pero una vez que ustedes se pongan a interpretar lo que dice el libro, ya, y al hacer el Excel se van a dar cuenta que no es difícil, ya. Aquí hay que tener en cuenta que las unidades, ¿no? Que el caudal esté en metros cúbicos por segundo para que puedan reemplazar en la fórmula de cálculo de pérdidas de Hazen-Williams, ¿ya? Hasta ahí queda claro. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo más que quisieran conocer para que puedan empezar a hacer su ejercicio? ¿Qué me sale? Vamos, los escucho. ¿O tienen todas las dudas todavía? Ingeniera, pasa que las dudas pues salen al momento de hacerlo. Sí, sí, efectivamente. Entonces, hagámoslo el ejercicio o intentémoslo hacer, ¿ya? Si tienen alguna duda, igual no duden o sea, no va a la redundancia, no duden en hacerla. No es complicado. Pueden, la ventaja del libro es que aparte que te da la metodología, o sea, te da el resultado, ¿no? Entonces nosotros mismos podemos ver dónde estamos cometiendo el error, ¿ya? Intentémoslo hacer, el Excel, y ya van a ver que ahí, como dice Eliana, les van a ir saliendo las dudas y van a ir clarificando de dónde sale, ¿ya? Pero la aplicación de la metodología es sencilla, ¿no? Parte de suponer simplemente tanto los flujos que van por una tubería como sus pérdidas de carga. Ya, si yo voy suponiendo los flujos como yo estimo, luego de obtener el caudal que yo creo que inicialmente va a estar, porque creo yo lo distribuyo, ¿no? Va a haber una diferencia de caudal que a unas tuberías estoy quitándole y a otras les estoy aumentando, ¿ya? La distribución la hacen en función a lo que dicen las dos leyes, ¿no? Una es que todo lo que entra es lo mismo que sale, esta distribución, la pueden comprobar, ¿ya? Gráficamente o haciéndolo en cada nodo, anotándose cuánto entra, cuánto sale, ¿ya? Y corresponde igual a 0, ¿ya? Y igual que las pérdidas de cargas están equilibradas. Ya una vez nosotros empecemos con esa condición supuesta, empezamos a establecer ese caudal de error y vamos añadiendo al primer caudal que tomé, voy aumentándole o restándole lo que corresponda mi caudal diferencial, ¿no? Hasta tal punto que todos mis circuitos estén equilibrados y yo cumpla
con lo que dice la norma, ¿no? Este caudal final deberá ser igual a 0,10 litros por segundo o 0,001 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y ya con eso, esa sería la prueba de que mi circuito está balanceado, ¿ya? Y se pueden hacer en el libro el ejemplo con 5 correcciones, ya, ya queda dentro, ¿no? Seguramente en otros ejercicios va a ser menos las correcciones, ¿no? Hasta que puedan obtener, ¿ya? La idea de hacer la tabla es que puedan obtener el resultado final. Ya. La idea de la aplicación de la tabla es que si nosotros empezamos empezamos con este ejercicio, ¿ya? Luego de aplicar la tabla, aquí nosotros, estas son las condiciones supuestas. Nosotros sabemos que entra a 30.10, entonces nosotros estamos suponiendo que la mitad de ese caudal se va a la tubería 1 y la mitad se va a la tubería 2. Esa es mi suposición. Entonces, lo que yo hago a través de la aplicación de la metodología es las diferentes iteraciones hasta cumplir con que mi caudal, ¿no? Lo que dice la norma o lo que dice el método, que mi caudal ya final esté en 0,10 litros por segundo o 0,0010 metros cúbicos por segundo. Ese es el error que se acepta, ¿ya? Entonces, con ese valor, ahí ya yo corrijo, ¿no? Y llego a esto. No había sido 15,05 para la tubería 1 ni 15,05 para la tubería 2. Había sido 19.18 el caudal que va a circular y en este caso había sido 10,92. ¿Ya? Esto es lo que tengo que lograr. ¿Ya? Esa es la aplicación del método. ¿Ya? Fíjense que al final hace una comparación del caudal que yo suponía. Yo suponía que por la tubería 1 entraba 15,05, por la tubería 2 salía ese 15,05, ¿ya? Y ya he obtenido los datos reales que me dice la tubería 1 era 19,18 y así, ¿ya? Eso es lo que se quiere con la aplicación de la metodología. ¿Ya? Intentémoslo hacer. Ya el viernes vemos alguito mientras vemos, vamos a hacer un repaso de lo que es hidráulica 1 prácticamente con la ecuación de la continuidad, el teorema de Bernoulli, ya para la aplicación de pérdidas de presión y energía o energía para ya el diseño de redes abiertas, ¿ya? Si podemos avanzar en esto un poquito, lo hacemos, a ver qué resultados han tenido ustedes y la presentación de su planilla Excel me las van a pasar el lunes después de clase, ¿ya? Cualquier duda que tengan, la hacen nomás sin pena. ¿Sí? ¿Algo antes de terminar la clase? Están pensando en cómo van a hacer su planilla, ¿no? Claro, bien.